Me llamo Perla. Soy de un pequeño pueblito de un estado de México, y lo que voy a contarte es algo que viví en carne propia cuando tenía apenas 15 años de edad. En aquel entonces mi vida era sencilla. Trabajaba como ayudante en la cocina de un rancho muy grande y conocido en la región. Mis días transcurrían entre recoger frutas y verduras del campo, obedecer a la cocinera en lo que necesitara y lavar ollas y platos hasta que mis manos quedaban rojas y agrietadas. No me quejaba. Desde pequeña me enseñaron que el trabajo era lo único que podía darle sentido a la vida de alguien como yo. El patrón era un hombre difícil, de mal carácter, gritón, con una mirada que helaba la sangre y una paciencia tan corta como su bondad. Decían que ninguna mujer le duraba, sin importar cuánto dinero les diera. Las que aceptaban compartir su cama terminaban huyendo en silencio, con el rostro endurecido por el miedo y la humillación. En el pueblo se rumoreaba que su esposa había desaparecido sin dejar rastro años atrás, que él solo decía que su mujer se había ido a los Estados Unidos con su familia, y a pesar de lo extraño que sonaba, nadie se atrevía a hacerle preguntas. Durante los primeros meses que empecé a trabajar ahí, él apenas me dirigió la palabra. Se limitaba a lanzar órdenes y gruñidos, y yo, como todas las demás, me apresuraba a obedecer. Hasta que una tarde, sin previo aviso, entró en la cocina y se quedó mirándome. No dijo nada, solo me observó, como si estuviera evaluando algo que le pertenecía y que hasta ese momento no había notado. Sentí un escalofrío honestamente, ya que no me fue nada agradable que un hombre que me llevaba más de 30 años de edad me estuviera observando con tanto detenimiento. Sin embargo, solo bajé la mirada y seguí con mi tarea, esperando que se aburriera y se marchara. Y a pesar de todo pronóstico, no lo hizo. Pidió que le sirvieran ahí de comer y que yo lo atendiera directamente. La cocinera se sorprendió por la orden. No obstante, me dijo que así lo hiciera. Desde ese día su presencia se volvió constante. Pasaba más tiempo en la cocina, encontraba excusas para dirigirme la palabra, me observaba con una intensidad que me hacía sentir desnuda. La cocinera me advirtió que tuviera cuidado, que no lo mirara a los ojos, que no le diera motivos para fijarse más en mí. Pero era demasiado tarde. El patrón ya había tomado una decisión. Una tarde, al llegar a mi casa, encontré a mis padres sentados a la mesa con el rostro tenso. Frente a ellos, con la autoridad que solo tienen los hombres que están acostumbrados a salirse siempre con la suya, el patrón se acomodaba en la silla como si la casa entera le perteneciera. Él, al verme, me pidió que me acercara, que debía escuchar lo que iba a decir. Le dijo a mi padre que había venido a pedirme en matrimonio, que era una oportunidad para mi familia, que bajo su techo nunca me faltaría nada, que un hombre como él no hacía peticiones, sino afirmaciones. Supe en ese instante que no importaba lo que yo quisiera, mi destino ya estaba escrito. Mi padre no sabía ni qué decir. Miraba al patrón con una mezcla de miedo y desconcierto, como si en el fondo supiera que cualquier palabra que dijera sería inútil. Se humedeció los labios y con voz temblorosa intentó argumentar que yo era muy joven, que apenas era una adolescente, pero el patrón no estaba ahí para escuchar razones. Dijo que me haría una mujer respetable, que bajo su techo nunca me faltaría nada y que juntos podríamos tener muchos hijos, que no había tenido ninguno y que ya era momento de formar una familia. Sus palabras me helaron la sangre. Nunca antes me había detenido a pensar en lo que significaba ser esposa, en la obligación de compartir la vida y el lecho con alguien, y mucho menos con un hombre como él. Mi padre insistió con la poca valentía que pudo reunir en que la diferencia de edad era demasiado grande, que yo no estaba lista para algo así. Pero el patrón solo sonrió, como quien ya tiene la victoria en sus manos. No obstante, dijo que quería que fuera su esposa, que quería que fuera la patrona
y disfrutara de todo lo que él tenía, porque era hora de que una buena persona disfrutara de su dinero. Sin embargo, dijo haciendo una pausa, «Soy un hombre paciente. Le daré tiempo para que se acostumbre a mi presencia, pero el día en que cumpla 17 años, nos casaremos por las 2 leyes». Sus palabras retumbaron en la pequeña casa como un decreto imposible de cuestionar. Mi madre se cubrió la boca con las manos. Mi padre bajó la cabeza, derrotado. ¿Y yo? Yo sentí que mi vida se escapaba de mis manos como agua entre los dedos. A partir de ese día, el patrón empezó a visitarnos con más frecuencia. Llevaba alimentos a casa y se quedaba a cenar. Me observaba con una mirada intensa y estudiaba cada uno de mis movimientos. Siempre encontraba una excusa para hablarme, para tocarme el brazo al pasar, para recordarme con su sola presencia que yo le pertenecía. Y así pasaron los meses. Aquel hombre ordenó que se hicieran los preparativos para la boda, y justo el día de mi cumpleaños número 17, el patrón llegó temprano a buscarme. Mi madre no dejó de llorar en toda la mañana. Mi padre no pronunció una sola palabra, y más cuando el patrón llegó temprano, como lo había prometido. Vestía un traje oscuro, impecable, y en la solapa llevaba una rosa roja que contrastaba con su expresión seria. Detrás de él, hombres a caballo esperaban en silencio. Todo estaba listo. La iglesia nos esperaba. Me vistieron de blanco, con un vestido que no elegí, con un velo que apenas me permitía ver con claridad. Al salir de la casa, sentí cómo el aire caliente del campo me golpeaba el rostro. Todo el pueblo estaba reunido afuera, observando en silencio, algunos con compasión, otros con envidia, pues no todas las mujeres tenían la suerte de casarse con un hombre tan poderoso. El patrón me ofreció su brazo y con las piernas temblorosas me aferré a él. La ceremonia fue rápida. El cura recitó sus palabras sin emoción, como si quisiera terminar pronto con el asunto. Cuando llegó el momento de los votos, mi voz apenas salió. No sentía que estaba respondiendo yo, sino alguien más en mi lugar, alguien resignado a su destino. Nos casamos por las 2 leyes, como lo había dicho. Hubo música y una gran celebración en el rancho del patrón, donde la servidumbre me miraba con una mezcla de respeto y lástima. Yo ya no era la ayudante de cocina, ahora era la nueva mujer del patrón. Al caer la noche me llevó a nuestra habitación. Era un cuarto amplio con muebles de madera oscura y cortinas pesadas que mantenían la habitación en penumbras. En el centro, una enorme cama me esperaba. Me quedé de pie junto a la puerta, sin saber qué hacer, con el corazón latiendo con tanta fuerza que sentía que iba a desmayarme. El patrón se quitó el saco con calma, como si no le importara mi evidente terror. Se sirvió un trago de licor, me miró de arriba abajo y sonrió con satisfacción. Esa noche fue algo que jamás olvidaré. Las siguientes semanas fueron una rutina de silencio y obediencia. Me despertaba temprano, desayunaba con él en la mesa larga y callada del comedor, caminaba por la casa sin rumbo fijo, y al caer la noche, volví a la habitación donde la sombra del patrón me esperaba. Con el tiempo, mi miedo comenzó a desvanecerse. El patrón me trataba con respeto, con paciencia, y jamás levantó la mano contra mí. Nunca me gritó ni me impuso nada más allá de lo que ya era nuestro matrimonio. Parecía un hombre diferente al que todos describían en el pueblo y al que yo misma temía. Poco a poco, empecé a sentirme más tranquila, más en confianza, y como bien dijo, me convertí en la patrona del rancho. Descubrí que a su manera intentaba hacerme feliz. Me compraba vestidos hermosos, me preguntaba cómo me sentía, y aunque era un hombre serio, de vez en cuando me sorprendía con detalles que nunca imaginé. Parecía haber aprendido de sus errores, como si quisiera demostrarme que podía ser un buen esposo. La gente me mostraba respeto, y a pesar de mi corta edad,
Se dirigían a mí como la patrona, doña Perla. Al año siguiente, cuando cumplí 18, organizó una gran celebración en mi honor. Era la primera vez que me sentía realmente especial. Para ese entonces, el afecto y la gratitud que sentía por él habían crecido tanto que, sin darme cuenta, me enamoré. A pesar de la diferencia de edad, a pesar de cómo había empezado todo, su dedicación, su amabilidad y su protección, me envolvieron hasta que un día ya no vi a un hombre mayor a mi lado, sino a mi esposo, al hombre que me había enseñado a quererlo. Cuando cumplí 19, nació nuestro primer hijo. Él estuvo a mi lado en todo momento, sosteniéndome la mano, asegurándose de que no me faltara nada. Se convirtió en un padre dedicado, amoroso, aunque con todos los demás seguía siendo el mismo hombre de siempre, un ogro, temido y respetado por igual. Pero conmigo siempre fue diferente. El tiempo pasó y para cuando cumplí 25 años, ya teníamos 2 hijos. Nuestra casa se llenó de risas infantiles y de esa calidez que nunca imaginé tener. Creí que finalmente había encontrado mi lugar, que la vida que llevaba era la que estaba destinada a vivir. Pero justo en esa época, cuando todo parecía perfecto, comenzaron a suceder cosas extrañas en nuestro hogar. Todo dio inicio con ruidos en la noche, susurros en los pasillos cuando no había nadie más despierto. Las luces parpadeaban sin motivo y en más de una ocasión, los caballos del establo amanecieron inquietos, como si algo los hubiera alterado. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que no era la única que lo notaba. Una madrugada, mientras me levantaba a ver a mi hijo menor, escuché pasos en el pasillo. Eran lentos, pesados, como si alguien estuviera caminando descalzo por la madera. Mi piel se erizó al instante. Me asomé, esperando encontrar a mi esposo o a algún sirviente, pero el pasillo estaba vacío. En sí, las noches en la casa grande se volvieron pesadas y sofocantes, porque si bien al inicio solo se escuchaban pasos en los pasillos, pronto las cosas se tornaron más oscuras. Las puertas comenzaron a temblar en plena madrugada, como si alguien del otro lado las empujara con furia. La servidumbre empezó a quejarse de que escuchaban su nombre, susurrado al oído cuando estaban solos, y algunas de las cocineras renunciaron después de que encontraron la comida descompuesta en cuestión de horas, incluso aquella que guardábamos en el refrigerador. El olor a podrido impregnaba la cocina de manera inexplicable, y no importaba cuánto la limpiaran, siempre regresaba esa peste. Los caballos enloquecían sin razón aparente, golpeando sus patas contra las puertas de los establos, relinchando como si vieran algo que nosotros no podíamos ver. Mis hijos despertaban llorando a mitad de la noche, diciendo que alguien los observaba desde las sombras. Mi esposo intentaba mantener la calma, pero yo lo conocía demasiado bien. Cada vez hablaba menos, se mostraba más irritable y pasaba largas horas encerrado en su despacho. Una noche lo encontré en la sala, sentado en su viejo sillón a oscuras, con una copa en la mano. Solo la tenue luz de la luna iluminaba su rostro cansado. Me acerqué lentamente y sin decir nada, me senté en sus piernas, rodeándolo con mis brazos. Sentí su respiración pesada, el aroma del licor impregnando su camisa. Le pedí que me dijera qué le sucedía. Él tardó en responder, pero al fin me dijo que vivía con el miedo constante, que había hecho algo en su juventud que jamás debió haber hecho y que sentía que estaba llegando al final de sus días. Le dije que por favor me dijera qué sucedió, que lo que haya hecho necesitaba saberlo. Tal vez podríamos entre los dos buscar una salida. Entonces, con la voz más apagada que jamás le había escuchado, me contó su pecado. Me contó que cuando tenía 20 años era muy pobre, que no tenía nada, ni un techo propio.
Vivía en una casita de láminas mal construida, junto con su madre y 2 hermanos más, sobreviviendo con lo poco que podían conseguir. Había días en los que solo comían tortillas con frijoles y otros días ni eso llegaron a tener. Que consiguió trabajo en una hacienda, que desde el primer día se mató trabajando. Quería salir adelante y tener dinero para darle a su familia una vida mejor, y que lo logró con sudor y sangre. Se volvió la mano derecha del patrón, un hombre rico, respetado y también temido. Decían que su riqueza no venía solo del trabajo, sino de su esposa, doña Silvia. Decían que estaba pactada con el diablo y que fue gracias a eso, que tenían tanto dinero que parecía imposible gastarlo en una sola vida. Yo suspiré pensando que esas palabras eran serias. En mi familia creíamos en la brujería y en que sé que se puede conseguir lo que se desea a cambio de una vida o de algo más. Mi esposo continuó diciendo que doña Silvia era una mujer hermosa, altiva, con una mirada que te dejaba sin aire. Nunca sonreía, nunca hablaba demasiado, pero cuando lo hacía, todos la escuchaban. Algunos aseguraban que la habían visto en el monte, haciendo cosas que nadie se atrevía a mencionar. Otros juraban que en la hacienda pasaban cosas extrañas, que los animales morían sin razón, que los sirvientes desaparecían de la noche a la mañana y que habían visitas extrañas a altas horas de la noche. Que él no creía en esas cosas, pero tenía mucha ambición y la esposa del patrón lo sabía, que ella se fue acercando a él, al principio solo con miradas, luego con palabras. Siempre encontraba una razón para cruzarse en su camino. Con el tiempo le enviaba comida para su familia, luego ropa, cobijas, y cuando se dio cuenta, él había iniciado una relación extramarital con la patrona. Que ella hacía lo que quería con él, que sentía que tal vez lo tenía bajo un embrujo, porque simplemente no le podía decir que no. Fue entonces una noche después de que tuvieron un encuentro amoroso, que ella lo abrazó y le susurró al oído que podía darle lo que siempre había deseado: dinero, poder y respeto, que solo tenía que hacer algo para ella, y que él, en su maldita ambición, le dijo que sí. Le pregunté que qué era lo que había hecho. Mi esposo no respondió de inmediato. Se quedó mirando la copa vacía en sus manos. Sin embargo, yo insistí. Entonces me dijo que su patrona le confesó que había ido con la bruja del pueblo en busca de ayuda, que necesitaba deshacerse de su esposo, pero no podía hacerlo de manera brusca. Si él simplemente desaparecía, levantaría sospechas, que para que nadie pensara que tenía brujería, tenía que enfermar, consumirse lentamente hasta que la muerte pareciera inevitable. Que la bruja le entregó un polvo que debía mezclarse en la comida y la bebida del patrón, un veneno invisible, sutil, que no despertara alarmas, pero que la patrona no quería hacerlo sola. Necesitaba a alguien de confianza, alguien que estuviera cerca de su esposo, alguien que pudiera servirle cada noche sin levantar sospechas. Y ese alguien era él. Con su ambición cegándolo, aceptó sin dudarlo. Cada noche, vertía el polvo en la copa del patrón, observando cómo el hombre bebía sin notar que con cada sorbo su cuerpo se debilitaba. Al principio solo se quejaba de cansancio, luego vinieron los dolores en el pecho, la fiebre, la falta de aire. Día tras día lo vio marchitarse, consumirse ante sus ojos sin hacer nada para detenerlo. Cuando finalmente falleció el patrón, la patrona lloró frente a todos, vistió de luto y obtuvo toda la fortuna de su difunto esposo. Pero su duelo fue una máscara, una mentira más dentro del juego que había tejido con maestría. Él siguió a su lado, ya no como un simple sirviente, sino como su amante y cómplice. La patrona lo envolvió cada vez más en su mundo, mostrándole cosas que jamás imaginó. Ya no era solo una mujer de poder,
sino alguien que conocía los secretos más oscuros de la brujería. Al principio él se resistió, no creía en esas cosas, no quería meterse en asuntos que no comprendía, pero ella fue paciente. Con palabras suaves y promesas de grandeza, lo fue adentrando en su universo prohibido. Le presentó a aquella bruja y fue un cliente más en su agenda, que logró tener dinero y poder, pero simplemente quería más. Así que una noche decidió hacer un pacto, con el cual tendría todo lo que había querido y más. Desde ese día, todo le salió bien. Las tierras que compraba daban cosechas abundantes, los negocios prosperaban sin esfuerzo, la gente le temía y respetaba. Pero con cada fortuna que ganaba, con cada éxito que alcanzaba, una sombra crecía a su alrededor. Vivió con la patrona hasta que cumplió 30 años, cuando ella falleció de causas extrañas. No hubo señales, no hubo enfermedad. Simplemente la encontraron en su habitación, con los ojos abiertos y una expresión de horror congelada en su rostro. El médico del pueblo dijo que había sido un ataque al corazón, pero él sabía la verdad. Para ese entonces, ya no era el muchacho humilde que había llegado a la hacienda con las manos vacías. Ahora era un hombre con tierras, ganado y riquezas, un hombre que lo tenía todo. Dijo que se quedó con parte de la fortuna de la patrona, y la otra parte se la entregó a su familia. Si bien no hubo ningún testamento, decidió que era lo mejor. Que vendió aquel rancho y compró otro, donde vivíamos ahora, en una ciudad lejana a los pecados de su juventud. Quiso dejar atrás todo lo que había sido, enterrar los recuerdos que lo perseguían como sombras al acecho. Pero su vida nunca fue tranquila. Mujeres iban y venían, algunas atraídas por su fortuna, otras por la promesa de estabilidad, pero ninguna se quedó. Una de ellas incluso llegó a casarse con él. Al principio creyó que podría encontrar en ella algo parecido al amor, pero el matrimonio fue un caos. Disputas constantes, silencios pesados y un resentimiento que crecía con cada día. La relación se volvió insostenible y finalmente ella le pidió el divorcio. Él aceptó, pero con una condición: que se fuera lejos, que nunca volviera, que su nombre desapareciera de su vida como si jamás hubiera existido. Y así fue. Nadie volvió a saber de ella. El tiempo pasó y él se resignó a su destino. Sabía que el pacto que había hecho en su juventud tarde o temprano reclamaría su pago. No había escapatoria, no había redención. Pero cuando me vio a mí, joven, inocente, creyó que tal vez mi bondad podría salvarlo. Al día siguiente, decidida a salvar a mi esposo, busqué ayuda en distintos lugares. Fui con curanderos, chamanes, brujas e incluso con el sacerdote del pueblo, pero nadie podía darme una respuesta clara. Algunos me decían que la oración y la fe lo protegerían, otros que había cosas de las que era imposible escapar. Desesperada, seguí preguntando hasta que una mujer mayor me miró con lástima y me susurró un nombre: Doña Calixta, una mujer conocida y temida en la región, a la que solo acudían aquellos que no tenían otra opción. Con la motivación de salvar a mi esposo, fui a verla. La encontré en una cabaña alejada del pueblo, en lo profundo del monte. Ella me miró con unos ojos que parecían atravesarme. No me preguntó quién era ni qué quería. Parecía saberlo desde el momento en que puse un pie en su hogar. «Puedo ayudarte», dijo con voz áspera, «pero tiene un costo». Le dije que pagaría lo que fuera, que el dinero no era un problema para mí. Ella sonrió, una sonrisa que no tenía alegría, sino una sombra de algo más. «Será mucho dinero», advirtió. Yo le dije que pagaría el dinero que quisiera, con tal de que mi esposo se librara del mal. Se hicieron los rituales, las ofrendas, los sacrificios de animales. Vi cosas que jamás pensé ver. No obstante, no retrocedí. Estaba decidida a salvar a mi esposo, a liberarlo de la condena que lo acechaba. A pesar de todo,
Él decía que sentía que su vida se acabaría pronto, que la muerte ya estaba cerca, acechándolo en cada rincón de la casa, y yo empezaba a temer que tal vez tuviera razón. Al cabo de 3 años más, mi esposo falleció y fue una muerte horrible. Todo comenzó una mañana, cuando salió a cabalgar como solía hacerlo. Siempre montaba con seguridad, con la experiencia de alguien que había vivido toda su vida entre caballos, pero ese día algo fue diferente. Dicen que el caballo se desbocó sin razón aparente, que corrió como si algo invisible lo persiguiera. Mi esposo intentó controlarlo, pero de pronto el animal se alzó sobre sus patas traseras y él salió disparado. Cayó con fuerza sobre la tierra dura. Cuando me avisaron, fui inmediatamente a auxiliarlo. Estaba tirado en la tierra con el rostro cubierto de polvo, el cuerpo torcido de una manera antinatural. Sus ojos abiertos de par en par reflejaban un horror indescriptible, como si en los últimos segundos de su vida hubiera visto algo que nadie más pudo ver. Lo llevamos a casa, pero no volvió a ser el mismo. Pasó semanas en cama, sufriendo. Su cuerpo comenzó a debilitarse y sus ojos se hundieron en sus cuencas. No solo era el golpe, era algo más. Algo dentro de él se estaba marchitando. Por las noches lo escuchaba murmurar en sueños, repitiendo palabras que me erizaban la piel. Se retorcía entre las sábanas, empapado en sudor, con los labios resecos balbuceando cosas sin sentido. A veces gritaba, despertándose de golpe, con una mirada de absoluto terror. Decía que lo venían a buscar, que veía sombras en la habitación, que la patrona lo llamaba desde el umbral de la puerta. Yo intentaba calmarlo, decirle que solo eran delirios, pero en el fondo sabía que no lo eran. Y entonces, una noche, simplemente dejó de respirar. Su cuerpo quedó inmóvil, su rostro con una expresión de horror eterno, como si en sus últimos instantes realmente hubiera visto aquello que tanto temía. El pacto finalmente había cobrado su precio. Y fue así como me convertí en la patrona del rancho La Herradura. Me tuve que hacer cargo de todo, de ser aún más fuerte de lo que era, y no me dejé mangonear por nadie, porque hay muchas personas que quieren abusar o mandar a las mujeres, en mi caso por ser viuda joven con hijos pequeños, pero conmigo no pudieron. Si logré tener la fuerza suficiente para luchar contra las fuerzas oscuras, para que mi esposo se librara de aquel pacto, era suficiente mujer para sacar adelante a mis hijos sola. Al día de hoy, soy una mujer adulta. Mis muchachos están casados y son ahora ellos quienes manejan el rancho heredado por su padre. Mis nietos corren por los mismos pasillos donde alguna vez escuché pasos en la oscuridad, donde los susurros de lo desconocido estremecían mis noches. Nunca me volví a casar, a pesar de que mi matrimonio con el patrón fue algo que jamás hubiera pedido. Con el tiempo aprendí a amarlo, no por su poder ni por su riqueza, sino porque con cada gesto, con cada caricia y cada palabra, me demostró que podía ser un buen hombre. Su amor fue real y su dedicación inquebrantable. A veces me pregunto si su alma encontró paz, o si sigue atrapada en las sombras, pagando el precio de sus decisiones. Lo que aprendí con los años es que cada acto tiene una consecuencia. No importa cuánto corras, cuánto ames, cuánto intentes cambiar. Al final todo lo que hacemos vuelve a nosotros. Algunos reciben bendiciones, otros pagan con sufrimiento. Y aunque creas que puedes rodearte de bondad para escapar de un destino oscuro, hay deudas que simplemente no se pueden evitar, porque el destino siempre cobra lo que se le debe. Si te ha agradado la historia o te ha dejado un mensaje, suscríbete y regálame tu like. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?